Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Yamile. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra semana. ¿Qué número de semana? ¿Se acordaron o no? 10. 10. Gracias, hija. Sí, nuestra semana 10 de trabajo. En esta semana aún vamos a continuar viendo los inventos, ¿ya? Esta semana, si ustedes ya ingresaron a la plataforma virtual, han visto los inventos exitosos. Veréis, y buenas tardes, los inventos exitosos. Y también van a poder observar cómo algunos inventos les han permitido a sus inventores amasar pues fortunas millonarias de acuerdo a ese invento que han tenido. La tarea de nosotros en esta semana es también conocer cómo han ido evolucionando los inventos y la utilidad que tienen en nuestras vidas, ya sea en nuestra vida diaria, en el campo tecnológico o en el campo de la salud. Así que voy a escucharlos en esta hora que tenemos de trabajo. Ya saben, activen cámaras para poder ver y saber con quiénes estamos conversando. Entonces, Bianca, iniciamos con tu equipo de trabajo para poder iniciar nuestra exposición programada para hoy. Bianca, ¿estás lista? ¿Ya pueden compartir pantalla? Ya, Miss. Bien, entonces los demás escuchamos. Ya somos 29 en la reunión, así que hay buen grupo. Iniciamos entonces, hija. Miss, ¿con la cámara prendida o con la cámara apagada? Cámara activada, hija. Cámara activada. Ya. Muy buenas noches, profesora y compañeros en general. El día de hoy hablaremos sobre los métodos anticonceptivos. No pasa. Ya. Hablemos sobre la historia. Cuando todavía no existían los condones, las pastillas, los parches, DIU, los diafragmas, los epremicidas o las inyecciones hormonales, las parejas intentaban tener relaciones sexuales sin fertilización por otros métodos. Aunque ellos no fueron realmente efectivos, eran ingeniosos, si bien la gran mayoría cumplía con su cometido. Algunos resultaban eficaces, pero otros eran extravagantes. En la antigüedad utilizaban los siguientes métodos. La crema de esterco de cocodrilo. Fueron uno de los primeros métodos en la que tiene registro en el papiro de Petri, en donde la base era el esterco de cocodrilo más miel que utilizaban las mujeres egipcias antes de incoito. Según la revista Time, el esterco de cocodrilo creaba un ambiente alcalino en la que era imposible la supervivencia de espermatozoides. 2. Agua del herrero. En la antigua Grecia se corría una idea en que si las mujeres tomaban agua del herrero, que se utilizaba para enfriar los metales, no quedaban embarazadas, debido a que el plomo las dejaba estériles o las mataba. 3. Mercurio caliente. En el texto Sun Shumo se decían que las mujeres de la antigua China tomaban mercurio caliente y aceite con el estómago vacío, para prevenir un embarazo o provocar un aborto, siendo consciente que este método era altamente riesgoso. Le daré paso a mi siguiente compañera. Yasmín. Sí, ahí sigo, si no es que me sale ese icono. Ya. Continuando con la exposición, me tocó el punto 4, que es estornudo anticonceptivo, que bien se sabe que el médico romano Sorano de Efeso, padre de la ginecología, recomendaba a las mujeres durante el segundo siglo ponerse en cuclillas y estornudar después de una relación sexual para evitar la concepción. En el caso de las más fértiles, lo que les recomendaba es que saltaran 7 veces lo más alto posible. En el quinto punto es el papel de bambú, que en Asia se bañaban el papel de bambú con una
sustancia ácida y se introducía dentro de la vagina antes del acto sexual. En el Mediterráneo ocurría prácticamente algo muy parecido y las mujeres usaban el ácido de limón exprimido. El punto 6 es testículo de comadreja, que se sabe que durante la Edad Media en Europa se creía que amarrar los testículos de una comadreja en la pierna de la mujer evitaba su embarazo. Le doy paso a mi compañera. Buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. A mí me tocó el punto 7, que es el ano de una liebre como amuleto. En la Edad Media se creía mucho en los amuletos para evitar la concepción. Uno de ellos consistía en una especie de corona hecha en el ano de una liebre. El número 8 es condones de piel. En el siglo XVII los condones estaban hechos con piel de animales. De esa manera se evitaba la concepción y contraer enfermedades como la sífilis, como ahora. Mucho antes los romanos inventaron los preservativos del intestino de cerdos, bañados en la leche. También hay unos datos de condones de concha de tortuga y cuernos. Mucho después iniciaría la producción del preservativo de látex. El punto 9 es baños vaginales de soda. Esto consistía en que en los años 50... Un momento, Dara. Bianca, hay diapositivas, yo estoy mirando solo 6, hasta testículo de comadreja. ¿Hay más diapositivas o no hay? Pasa a la siguiente, ahí está. Esa es. Me quedé en los baños vaginales de soda, en número 9. En los años 50 se habló mucho el uso de las bebidas de gaseosa para baños vaginales. Las duchas vaginales no son métodos eficaces. En el antiguo Egipto, las mujeres de la realeza realizaban similar práctica con un jugo extraído de las plantas de cicuta o té verde. Le paso a mi siguiente compañera. ¿Quién los creó? El anillo vaginal fueron creados por los doctores Horacio Crosacto del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y Fernando Seguer del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Las Condes. El condón femenino fue diseñado en 1995 con el matrimonio de Danes, Eric y Bente Gregersen, siendo un médico y enfermera. Declaró que su primer objetivo era contribuir en atacar la implantación del SIDA. El hoy pasa mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar quién creó el condón masculino. Se suele atribuir a un tal Lord Condon, que viene a ser el médico Carlos II de Inglaterra, que entre el siglo XXVII inventó la cosa para lo que es trenar el número de hijos bastardos. El té de cobre fue el doctor Jaime Zipper Abraham, conocido por el descubrimiento de la acción del cobre en los gametos y la utilización posterior de ese material. Le doy paso a mi compañera. Bueno, y al final, terminando con la conclusión, es una línea de tiempo que encontramos que en 1850 a.C. se creó el pesario vaginal, que el pesario vaginal es un dispositivo de plástico en forma de círculo que se ajusta a la parte de la mujer. En 1870 se creó el primer condón hecho de caucho. En el siglo XVIII se usó el método limón exprimido en la vagina, y en los años 20 se desarrolló los métodos naturales. En 1909 se aparece el primer DIU, conocido más como la té de cobre. En 1934 se aísla la progesterona para comenzar el desarrollo de métodos hormonales. En 1956 surgen los tratamientos orales. Y en el siglo XXI desarrolla de anticonceptivos novedosos como los menores de dosis, las más eficaces como el parche anticonceptivo. Gracias. Bien, equipo de trabajo.
Ustedes nos han hecho una descripción de los métodos anticonceptivos y la evolución que han venido teniendo en el tiempo. ¿Se imaginan ese reto hace muchísimos años atrás, el que no hayan métodos anticonceptivos? Qué situación para difícil, ¿ah? ¿Por qué? Porque era muy complicado de repente poder tener una relación sexual sin el riesgo de embarazo, ¿no? Para corregir acajo, es el siglo XVII, hija, tú dijiste siglo XXVII, siglo XVII cuando se habla del doctor Condon, ¿no? Para evitar que el rey Carlos de Inglaterra tuviera muchos hijos fuera del matrimonio. Entonces él creó un método que hoy nosotros conocemos como condón, dicen algunos autores, en honor precisamente a este médico. Entonces ya saben ustedes los retos que han tenido nuestras abuelas al momento de tener una relación sexual. Qué difícil, ¿por qué? Porque al final, pues, ¿quién era la que pasaba o sufría todas esas cosas? Básicamente las mujeres, ¿no? Imagínense estiércol de cocodrilo, ¿no? Qué situación para difícil, ¿no? O lo que dijo tu compañera, testículos de comadreja que se aten a la pierna, ¿no? Para evitar el embarazo, debe haber sido una situación complicadísima años atrás. Lo cierto es que hoy en el mercado se dispone de infinidad de métodos anticonceptivos, pero es necesario que la pareja se haga más que un análisis, ¿no? Sea citado a un consultorio de obstetra para que pueda tener la guía y la orientación adecuada para saber cuál es el método idóneo Buenas para él, noches. ¿no? Wendy, buenas noches. Bien, grupo, entonces hemos tenido a Yasmín, a Dara Corso, Andrea Elías. No, Miss Espinosa Gómez. Sí, hija, me equivoqué, la había anotado Andrea, disculpa. Por eso siempre hago la verificación. Entonces, hemos tenido a Corso Barberán, Espinosa Gómez y Yasmín Cajo. Muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Alguien me escribió ahorita? Medina creo que fue, hija, puedes entonces continuar tú. Gabriel García. Medina, ¿qué? Disculpe. No, fue Gabriel. Ay, ya, mis. Sí, Miss, Gabriel, ¿puedo continuar? Bracy, disculpa, continúas. Ya, Miss. Miss, de ahí del grupo podría continuar mi grupo. Iris, bien. Ya, Miss. Miss, ¿se puede apreciar la diapositiva? Sí, Bracy, sí se aprecia. Dice el jabón. Sí. 184, te lo pasaré, no. No, qué tarde, todavía también. Miss, ¿me puede ayudar? No sé cómo activar mi cámara. Bracy, ahí donde está en la parte superior hay una rayita de color verde. ¿La ubicaste? Sí, sí, Miss. Ya, muévela. Ahí está tu cámara. Ya. Ya, Miss, gracias. Ya está, hija. Ya, Miss. Miss, buenas noches, compañeros, con todos. Ya les voy a exponer sobre el jabón. La historia del jabón. Nos dicen que en la historia del jabón no hay todavía un origen exacto para que nos identifique o nos digan sobre cómo fue en qué lugar exacto ha sido creado. Y nos dicen que es bueno, no se puede encontrar el origen exacto, es prácticamente algo imposible, fue lo que nos dicen unos estudios.
Lo que sí se sabe es que en el conocimiento del jabón es cómo ha sido creado, sobre las cenizas de las plantas. ¿Quién inventó la pastilla del jabón? Tal como hoy conocemos, la pastilla del jabón fue inventada por el alemán Adolf Klamm y su famosa prensa refrigerada por fabricar jabón. Nos dice que el procedimiento de fabricar el jabón se facilita mediante la solidificación. Quiere decir que cuando preparaban la mezcla del jabón, o sea, teniéndola líquida, la ponían a enfriar mediante agua fría, con lo que era más sencillo de fabricar los bloques y poder cortarlos en las porciones adecuadas. Lo que quiere decir que al momento de recortarlo el jabón, podías ponerle el sello y prepararlas para el empaque y poder repartirlas para su venta. El origen del jabón. En el mundo mediterráneo antiguo nos dicen que no conocían el jabón. En ese tiempo no conocían el jabón, con el cual podían realizar su higiene personal. Se empleaba otro método que utilizaban ellos, el aceite de oliva. Lo cocinaban y se lavaban el cuerpo. Así con el aceite de oliva le brindaba la facilidad de poder quitarle toda la suciedad que contraían al cuerpo. El jabón antiguo tenía de las cenizas de las plantas y también se podía obtener de la combustión de la madera de arce. Las cenizas se mezclaban con el aceite de oliva, sosa y grasa animal. Este era un jabón aceptable y perfectamente adecuado a su fin. En este tiempo ya procedían el jabón de otra manera, o sea, imponiéndole, agregándole más mezclas para que el jabón salga ya diferente, quizás dándole un color o de repente con olores. La evolución del jabón. Nos dice que en el siglo VIII el jabón se conocía ya en todo el sur de Europa. Y se conocía en Toledo, en Génova y en Marsella. Era un producto caro debido a que en ese tiempo las materias que se utilizaban para el jabón era difícil de extraerlas. No las encontraban así fácilmente y por eso se volvió un producto caro en ese tiempo. También nos dice que en la antigua España se celebraban las ferias castellanas de Medina del Campo, donde se reunían los jaboneros más importantes de España. En 1791 tuvo lugar un hecho importante para la historia del jabón. El francés Nicolas Lambert descubrió el modo de obtener sosa a partir de la sal común del carbón, esa y sal de Glauber. ¿Qué quiere decir con esto? Que el francés Nicolas logró descubrir que podía, fabricar el jabón de manera más económica para las familias. Y así pudo fabricar nuevos jabones ya no muy caros para que las familias podían obtenerlo y poder realizar su higiene personal. Ahora, como podemos observar, gracias a estos descubrimientos, cómo lograron descubrir el jabón, ahora podemos tener el jabón a la mano, todos en nuestra familia, y más importante en esta pandemia, el jabón nos sirve mucho para la higiene personal de uno, para no contraer el virus que lamentablemente está matando ahora a varios, y es muy importante en nuestra vida también. Gracias. Bien, hija, interesante también el tema del jabón. Entonces, el nombre de Marsella es un nombre que debe provenir de allí, ¿no? Porque cuando se hace un análisis de la historia del jabón, mucho se habla del jabón Marsella, entonces debe ser del lugar donde proviene su elaboración. Efectivamente, tú lo has dicho, Bracy, es muy importante su uso actualmente. ¿Ya dónde estás, Bracy? Desapareciste. Es muy importante su uso, les digo, porque se imaginan qué complicado, de verdad, qué difícil nuestras vidas al inicio, ¿ah? También no tener jabón, ¿no? Pero la sabiduría, perdón. Y me digo, debe ser muy complicado no haber tenido jabón. Y nosotros hoy tenemos de todos los colores, todos los sabores, todos los colores, todos los olores que queremos, ¿verdad? Y de todos los precios. Encontramos jabón en el mercado. Una disponibilidad, pues, que antes no era y que el hombre en esa necesidad aprendió a hacerlo, ¿no? Y sabemos que se hacen de aceite, ¿no?
Entonces, Sí, Miss. de repente también han visto algunos proyectos que dicen elaboración de jabones a partir de aceite de pollería, ¿no? Entonces ya es todo un proceso que permiten limpiar ese aceite y convertirlo con otros insumos, de hecho, en jabón. Gracias, Breisy Belén. Iris, te escuchamos. Ya, Miss. Choque Cáceres, te escuchamos, Iris. Ya, Miss. Yamile Lizárraga, continúas luego. Choque, Guamaní, Guayua y Sánchez Díaz. ¿Se puede ver, Miss? Sí, hija, ya visualizamos. Ya. O sea, pero está todos unos. ¿Cómo lo hago para que pase una por una, Miss? A ver, ¿quién le ayuda a su compañera? Nunca he compartido de celular. Sí, eso también por el. ¿Quién le ayuda a Iris para que haga cómo se comparte? Ya lo tiene para que pase diapositiva por diapositiva. Sí, pero ahora. Ahí tienes que sentarte. Yo me imagino que es acá arriba, ¿ves? En la flecha, Miss. En la flecha de arriba, ¿verdad? Sí. Gracias, hijo. Acá me imagino que es. En la otra flecha era. En la de presentación. En la que está arriba. A ver, Sí. ábrelo. Ya. ¿En cuál, hijo? ¿En la que está arriba al lado de la muñequita? Sí, Miss. Ahí dice presentar en ese ¿Una dispositivo. reunión o presentar en el dispositivo? En el dispositivo ya estás compartiendo pantalla. Ya. Gracias. ¿Quién es Josué? Sí, Miss. Ah, ya, tu voz. Ya te sacó tu voz. Ya, ahora sí. ¿Y ahora cómo activo mi cámara? Miss, ¿y la cámara para activarla luego? ¿Dónde es la cámara? Yo no uso celular yo para trabajar, pero no sé cómo funciona acá en celular. ¿Se puede activar cámara? Sí, Miss, que regrese al Zoom, active su cámara y luego regrese a la presentación de diapositiva. Ah, ya. Ah, ya, perfecto. Ahí abajo, iniciar video. Ahora sí. Ah, ya. Ya, Iris. Ya. Ya Mis puedes buenas, iniciar. ya. Gracias, Josué. Mis buenas noches, compañeros, tengo buenas noches. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre los pañales desechables. Ya. Ya, primeramente, estos pañales desechables, se creó esto a medida de la década de los 40 en Suecia, ya que en ese tiempo se utilizaba pañales de algodón tipo grueso, ¿no? Y estos pañales desechables crean debido a que en la Segunda Guerra Mundial hubo escasez de estos pañales y por este motivo crean estos pañales desechables a base de celulosa, de hojas de celulosa, ¿no? Tanto en la década de los 40 también en Estados Unidos, la señora Marion Tonan dio en los años 1940 también este tipo de pañal, ¿no? Pero esto crea en las décadas después de los 40 un ingeniero, que es acá el ingeniero Victor Mills, fue este químico quien ideó que compra esta idea y él lo hace posible la revisión de este pañal.
Ya, de ahí tenemos de ahí pasaron casi 10 años hasta que una compañía se interese con su invento y así lo pueda realizar este pañal desechable, ¿no? Esta compañía era la compañía de Pampers, sí, Pampers, ¿no? El pañal, como viene a ser, es una prenda absorbente usada para higienizar, ¿no? Y así evitar cualquier derrame o desecho de la persona, ya sea el niño o adulto. Y los desechables son estos que están formados por varias capas de celulosa para así poder de poliéster y poliacrilitado de sodio, que esto absorben los líquidos y la tela exterior impermeable, ¿no? Esto, en el cual esto no deja pasar este flujo, no es como un plástico que tienes encima de las telas que se van absorbiendo. Les doy paso a mi siguiente compañera. Licenciada, muy buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar más a profundo de lo que es la inventora Marion Donovan, quien la ideó en 1946 en Estados Unidos, ¿no? El primer pañal que realizó fue a base de una cortina de plástico y que en su parte interior tenía una capa que era una tela mucho más absorbente, lo cual permitía, ¿no?, que el bebé podía estar mucho más tiempo mojado y que no le provocaba escozor. Y es así, ¿no?, que a los primeros pañales que ella inventó las denominó Waters, ¿no? Y solicitó lo que es la patente y es de esta manera que comenzó a comercializarla, ¿no? Y los primeros pañales desechables ya se presentó en el año 50, cuando este artículo se convirtió en un artículo de lujo, ¿no? Donde solamente podían obtenerlo en familias pudientes que tenían dinero, ¿no? Y su éxito llegó en el año 1951, cuando le concedieron la patente del invento y ella, ¿no?, se puso a trabajar, ¿no?, convirtiendo su pañal totalmente desechable, que sea más absorbente, y es así, ¿no?, que recurrió a las empresas, ¿no?, a fabricantes papeleras para que puedan ayudarle, ¿no? Y tuvo que pasar casi 10 años para que el ingeniero químico, que es Víctor Mills, el que compró la idea, como bien lo mencionó mi compañera, y empezó a idearla, desarrolló y empezó a comercializarla con el nombre de Pampers, que hasta el día de hoy la conocemos, ¿no? Fue en la década de los 70 que otras empresas ya empezaron, ¿no?, a comercializarla, perfeccionarla, y fue así, ¿no?, que también provocó que ya el pañal ya reduciera su precio y pueda estar al alcance ya de toda la persona, no solamente para personas pudientes, ¿no?, que tuvieran dinero. Fue en el año 80 cuando se le da ya lo que es, ¿no?, forma de pañal. Al pañal se le da la forma de reloj de arena, que era más con la finalidad de poder ajustar, ¿no?, a la anatomía del bebé, y que era, se puede decir, mucho más absorbente también, ¿no? Y hasta la actualidad, ¿no?, que podemos tener hasta el día de hoy, ¿no?, pañales tanto para el día como también para la noche, ¿no? Y sabemos que esto seguirá evolucionando. Pasando, compañera, la otra diapositiva. Hablamos también de lo que son las ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas nos trae lo que son los pañales? Uno, como bien lo menciona ahí, no se requiere lavar, ni remojar, ni darle ningún trato antes de utilizarlo, solamente son de un solo uso y se puede desechar. Otro también, ¿no? No requiere ni accesorios para asegurar, ¿no? Como bien lo dije ya, el pañal tiene una forma, ¿no?, de reloj de arena que ayuda a, ¿cómo se dice?, ajustar a la anatomía del bebé. Y también es de fácil de conseguirlo, ¿no? Pues en las tiendas, en los supermercados, en las farmacias, ¿no? Y está a un costo económico, ¿no?, al alcance de todas las personas. A diferencia, como dicen, ¿no?, los pañales de tela absorben mucho más, ¿no?, ayudando a prevenir accidentes, a que el bebé también se pueda mantener seco, ¿no?, por mayor tiempo, a pesar de haber hecho pipí, como bien lo dice. Bueno, le doy paso a mi compañera. Ya seguimos también con las desventajas, ¿no? Estas desventajas son que los pañales desechables tienen mucha más desventaja cuando trata de cuidados al medio ambiente. Esto, como debe decir, los pañales son favorables, son económicos, pero estos demasiado ensucian el medio ambiente, ya que estos pañales llegan a ser desechados
en las basuras, y estos llegan a los mares, contaminando los mares, así los suelos cuando son quemados, ¿no? Producen así esta contaminación y así malogrando el medio ambiente. También con el tiempo, estos pañales tardan mucho en descomponerse, ¿no? Y en algunos que indican que tarda más de 200 años en descomponerse, y así malogran el medio ambiente y el hábitat natural de nuestra especie. Gracias. Bien, gracias Iris y Guamani Guaita. ¿Ustedes dos no me estaban en el grupo? Éramos 3, sino que mi compañera creo que ha tenido un percance y no ha podido llegar a tiempo para exponer. Ya, ¿quién era? Era Cris Sánchez Díaz. No se encuentra acá, Sánchez Díaz. No, no está. Ya, hija. Bien, Sánchez Díaz, ¿ves? Bien, a ver. Entonces, ¿de cuándo dijeron que provenían los pañales? ¿De qué año? Desde el De año la década de 1946, 46. desde la década de los 40. Miren ustedes qué tal tiempo, ¿no? Ya dijeron luego que a partir de 1951 se tiene la idea, ya está patentada, pero recién en 1961 se se hace la producción de los pañales, ¿no? Y de verdad que sí es un beneficio, de hecho que sí, pero lamentablemente todos estos avances y estos inventos también han ido generando malestar al medio ambiente, como lo dijo Iris claramente, ¿no? En verdad, imagínense la acumulación de pañales en un día. Ahora a nivel mundial, de verdad que es tremendo trabajo para la naturaleza poder minimizar este problema. Bien, Iris y Guamani Guayba. Bien, antes de continuar, Josué, leí tu mensaje, ya acepté a tu compañera, sino que cuando yo miré había una alumna con un número 57, 58 y no la acepté porque no sé quién será 57, 58, no la tengo en lista. Por favor, cuando ingresen con sus nombres. Ahora sí, continuamos. ¿Alguien más escribió? Ya Marilu. Yamile, ¿verdad? Ya Yamile, pueden iniciar. Yo le pedí apoyo a Josué A para Josué. que compartiera mi diapositiva. Bien. Ya. Anestesia. Ya, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, junto con mi equipo, nos ha tocado exponer sobre el invento de la anestesia. Bueno, la anestesia se sitúa entre uno de los inventos que revolucionaron la práctica médica y se ha convertido en una figura de vital importancia dentro de un quirófano. Para entrar en contexto, vamos a responder esta pregunta: ¿qué es la anestesia? Bueno, la anestesia es un acto médico controlado en el que se utilizan diversos fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea ya en todo el cuerpo o solamente en una parte, y también sea con o sin compromiso de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, sucede un accidente de tránsito y el paciente necesita ir urgente a centro quirúrgico. No vamos a perder tiempo en llenar los documentos del paciente y esperar que llegue un familiar. Entonces, algo por recordar es la primera intervención indolora registrada fue la extracción de una muela que se produjo en 1844 y que mi compañera a continuación les va a explicar. Breve historia de la anestesia. En el año 1275, el médico Ramon Llull obtuvo un líquido volátil e inflamable mientras experimentaba con ciertas sustancias químicas y lo llamó vitriolo de dulce. En el siglo XVI, un médico de origen suizo, conocido como Paracelso, hizo que unos pollos inhalaran el vitriolo dulce, a lo cual observó que se dormían, y no solo se dormían, sino también perdían la sensibilidad del dolor. Ni este doctor, ni el otro, ni Newell, ni intentaron con seres humanos. En 30, Augusto
signo por Venus le dio a este el nombre de éter. Siguiente diapositiva. No, ya es. Okay. Crawford Williamson Long. Un joven médico estadounidense llamado Crawford Williamson Long se percató que sus amigos eran insensibles al dolor, aunque se habían lastimado al ir tambaleando de un lado a otro, bajo los efectos del éter. De inmediato pensó que sería un gran potencial aplicarlo a la cirugía. Dio la casualidad de que James Venable, estudiante que participaba en la fiesta de éter, tenía 2 pequeños tumores, los cuales quería extirparlos, pero siempre posponía su operación porque tenía miedo al dolor, a lo cual Long le propuso practicarle la extracción bajo los efectos del éter, a lo cual Venable accedió, y el 30 de marzo de 1842 se realizó la intervención sin dolor. No obstante, Long no hizo público su descubrimiento sino hasta el año 1849. Siguiente diapositiva. Pioneros del uso de la anestesia. Fue el doctor odontólogo Horace Wills quien comenzó a utilizar el óxido nitroso. El óxido nitroso es conocido como el gas de la risa, ya que produce sensaciones de placer que ayudan al paciente a relajarse. Después de haberse visto utilizar al autotitulado profesor y químico Garner Colton en sus espectáculos, los cuales consistían en administrar esto los ponía un poco a veces violentos. En una ocasión, uno de los voluntarios, bajo el efecto del gas, se hirió, a lo cual el doctor Will observó que no sentía dolor. Entonces, con base a esto, decidió comprobar que el ácido nitroso eliminaba el dolor, y el 11 de diciembre de 1844, tras aspirar el gas, con su ayudante John Rhys, le practicó una extracción dental de un molar, sin que Will se quejara. Al despertar, Wills exclamó: "Una nueva era para la extracción de órganos dentales". Más adelante, en el 16 de octubre de 1846, en Boston, fue Williamson Morton, ayudante de Wills, que realizó una exitosa demostración del uso de la anestesia al aplicársela a un paciente del doctor John Collins Warren. El doctor Warren pudo eliminar un tumor del cuello de su paciente sin que éste sintiese dolor alguno. Desde entonces, Morton se dedicó a la administración de anestesia, ocultando el tipo de gas que usaba, a lo cual él llamó leteón, para usarlo exclusivamente. Pero se vio forzado a revelar que se trataba del éter. Desde ese momento, el uso del éter se difundió rápidamente. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bien, Miss. Soy la alumna Raimundo Cabezas. Yo le voy a hablar sobre los componentes de la anestesia. La anestesia nace en sí en el siglo XIX, en la mano de los descubrimientos de los gases. Bien, la anestesia como tiene el hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. La hipnosis hace la pérdida de la conciencia, y la analgesia es la ausencia de percepción del dolor, y la relajación muscular es la hipotonía, musculatura estriada, hace que se relajan los músculos para poder continuar con la cirugía. Siguiente dispositivo. Siguiente. Ahora tenemos los tipos de anestesia.
Tenemos la anestesia local. Esta adormece una pequeña parte de un cuerpo. Ya puede ser cuando hagamos en los dientes, los odontólogos usan esta anestesia. Anestesia regional. Se usa para las áreas más grandes del cuerpo como un brazo o una pierna o todo lo que esté debajo de la cintura. Y también tenemos a la anestesia general. Esta es la que más se utiliza. Esta afecta a todo el cuerpo y lo deja inconsciente e incapaz de moverse. Mayormente se usa durante operaciones mayores como cirugía cardíaca, cirugía cerebral y cirugía de espalda, trasplantes de órganos, etc. Ahora lo voy a pasar con mi compañera. Continuando con la exposición, los beneficios de la anestesia. Gracias a la anestesia se han podido llevar a cabo operaciones de larga duración e intervenciones de gran complejidad, como le explicó mi compañera Gerdy, e incluso también se ha conseguido aliviar los dolores, como por ejemplo los del parto, que un estudio dijo que equivalen a 40 huesos fracturados. Muchos adelantos han sido posibles gracias a la existencia de la anestesia, ya que su aplicación ha conseguido que se pueda operar sin que el paciente sienta ningún dolor. Siguiente diapositiva. Los riesgos de la anestesia. Bueno, en general la anestesia es segura, por ello hay una rama en la medicina que se llama anestesiología, que es donde se estudian los componentes de la anestesia y también los efectos post-anestesia. Pero también se ha visto casos en donde ha ocurrido ciertas complicaciones, como por ejemplo la arritmia o problemas respiratorios, reacción alérgica a la anestesia. ¿Y por qué reacción alérgica? Como lo expliqué en el primer caso, a veces el paciente llega muy crítico y necesita entrar al centro quirúrgico y no da tiempo a llenar su historia clínica. Entonces, por ello, el delirio después de la anestesia general, como sabemos, el delirio provoca confusión y esto se da más en las personas mayores de 60 años que pueden presentar delirio después de varios días de la cirugía, y también le puede pasar a los niños cuando se despiertan por primera vez de la anestesia. Retomar la conciencia durante la anestesia general significa que la persona se puede sentir un poco aturdida, escuchar ruidos, incluso se ha detectado que puede sentir cierto dolor, pero esto no es tan común. También tenemos una frase para concluir. La invención, la sorpresa, es la principal característica de la obra de arte. Gracias, licenciada, y gracias, Josué. Bien, jóvenes, interesante también el tema de la anestesia, que nos ha permitido conocer algo más, ¿no? Y sobre todo en el campo de la salud, ¿no? Que es el campo donde ustedes se van a poder desempeñar. Cuando hablan de la anestesia, en verdad, miren cómo ha ido evolucionando. Yo recuerdo que cuando tenía a mi bebé pequeño, la pediatra me dice, ya le están saliendo los dientes, puedes ir a la farmacia y adquirir una anestesia local. Imagínense, para los bebés, para evitar el dolor de dientes. Entonces, imagínense qué hubiera pasado con nosotros si no hubiese existido la anestesia, ¿no? ¿Qué tal dificultad, ¿no? Ayuda mucho también a las mujeres en el caso del parto, la epidural, etcétera. Una serie o unos tipos de anestesia de acuerdo a la operación o la cirugía a realizar. Muy bien, señoritas, ya están anotadas las 3. A ver, antes de continuar con Condorí, quiero saber quién es 51966, ¿ah? Has estado 51966 queriendo unirte es la alumna Huarcaya Mosaico, se ha salido, dice porque estaba fallando su internet, por eso se salió. Ya, yo no la aceptaba porque no sabía. Hija, renómbrate, si ustedes saben para ingresar, se renombran y ya está. A ver, ¿quién es? 51966, si no puedes hablar, escríbeme. Elise Huarcaya, mi. ¿Segura, Huarcaya? A ver, ¿dónde estás? Miss, buenas noches. Milene, dime. Ya, hija, tú has ingresado con un número 51966.
que es el que me aparece acá en los participantes. Ustedes también lo pueden ver. Ustedes como compañeros pueden ver también la lista. Por eso pregunto quién es 51966. Definitivamente, Lisset, no eres tú porque tú estás acá. ¿Quién es 51966? Vuelvo a preguntar. Nadie. Ya, jóvenes, nosotros tenemos una identidad, un nombre. Por eso a mí me fastidia cuando ingresan con Huawei, ingresan con iPhone y una serie de cosas. Mis buenas noches. ¿Ya quién eres? Escríbeme quién eres. Condori, vas alistando a tu grupo. 51966. ¿Quién eres, hijo? O hija, no sé con quién hablo, pues. Mi que le diga es 56. Anyosa, Anyosa, ¿no tienes nombre? Que yo sepa, tú eres Lucía Anyosa Anyosa. Tienes que aprender a renombrarte. Yo no los voy a aceptar la próxima semana que me estén ingresando con números, porque ustedes no tienen un número. Puedes iniciar, Elmer. ¿Quién está en este grupo? A ver, Elmer. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar sobre la guillotina, Miss. Joseph Ignace Guillotin fue un médico y diputado francés. Su nombre se asocia a la invención de la guillotina. Propuso un nuevo artefacto para que los condenados a muerte fuesen ejecutados sin sufrimiento y sin discriminación de clase. Así nació la guillotina. Los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación o un método más rápido y sin dolor. Claro, si lo realizaba una mano experta. En cambio, los hombres y las mujeres del pueblo eran ejecutados por métodos brutales como la horca, el descuartizamiento y la hoguera. El 10 de octubre de 1789, el médico de 50 años, Joseph, propuso establecer la igualdad ante la ley en los asuntos de derecho penal. Él decía que los delitos del mismo género se castigaran con el mismo género de pena, sean cual sean el rango de condición del culpable, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos en el uso del hacha o la espada. Proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Es errónea la creencia de que Guillotin fue el inventor de lo que conocemos la guillotina. Desde al menos el siglo XVI se utilizaban métodos parecidos en diversos países de Europa. Ya le paso a mi compañero. Bueno, su funcionamiento consiste en un armazón de dos montantes verticales unidos en su parte interior por un travesaño denominado chapeau, que sostiene en un alto cuchilla de acero con forma triangular, con un lastre de plomo de más de 60 kilogramos en su parte superior. Su mecanismo de guillotín. Guillotín no podía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y a la vez humanizar su aplicación. Para ello, propuso extender el método de la decapitación, hasta entonces privilegio de la aristocracia. Ya, mis gracias. Entonces, ¿quién fue el creador de la guillotina? En realidad no se sabe muy cierto, Miss. Desde más antes ya se utilizaban los métodos. Él solamente lo propuso y lo perfeccionó. Ay, de ahí que viene el nombre de guillotina por guillotín. Sí. Esta guillet, esta guillet gigante fue muy utilizada luego de la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Muchos murieron bajo este sistema. Buscaban el respeto para la ley y para el rey. Sí, y acá murió también Luis XVI y María Antonieta, su esposa, murieron bajo este invento que en verdad
rodaron muchas cabezas, incluyendo a uno de los gestores de la revolución, que fue Robespierre, también murió bajo la guillotina. Muy bien, jóvenes, aquí interesante, ¿no? Hoy la tenemos solo como recuerdo. Gracias, Ulises y Elmer. Ahora sí, luego no anoté quién seguía, quién me pidió continuar. Voy a ver luego de Condori quién estaba. Miss, ¿Sí, hija? yo le escribí al chat, mi... Ah, ya, sí, hija, Quispe. Bien. Sí. Compañera Ruth y Edith. Compañera, licenciada, nos va a ayudar el compañero Josué. Ya, hija, ¿qué ha pasado con Edith Noa? No la registro ya varias semanas al ingreso acá. Yo me comuniqué con ella y le dije que vamos a exponer hoy día, licenciada. No sé Ya, si hija. está en la sala. No. Ya, bien, entendido. Entonces las escucho a ustedes dos. El robot. Voy a prender mi cámara, licenciada, un ratito. Por favor. Ya. Licenciada, muy buenas noches y compañeras en general. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre el invento del robot. Yo les voy a hablar sobre el primer robot. ¿Quién creó el robot Electro? El primer robot Android fue creado por Joseph Barnett en 1937. Este robot, más conocido por su nombre llamado Robot Electro. Este robot Electro fue el primer robot de la historia, gracias a una corporación a la que mandó a Joseph Barnett a que creara este robot Electro. Este robot medía 2 metros de altura y pesaba 120 kilogramos, así como podemos visualizar en la diapositiva. Tenía la facilidad de caminar por comando de voz y también podía hablar 700 palabras, ya que era un robot inteligente. Licenciada, ¿puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Existen diferentes tipos y clases de robot, entre ellos con forma humana, de animales, de plantas o incluso de elementos arquitectónicos, pero todos se diferencian por sus capacidades y se clasifican en 4 formas. A continuación les voy a hablar sobre el robot Android. El robot Android se caracteriza por su forma humana y también imita el comportamiento de las personas que le rodean. El robot móvil ha sido creado para desplazarse por sus ruedas a cualquier lugar y asegura ser un transporte seguro y estable. Lo podemos encontrar en la industria y en otros servicios. A continuación, le va a hablar mi compañera sobre los demás. Gracias. Buenas tardes, Miss. Quien le habla es la alumna Belezú Mata. Y bueno, yo le voy a hablar sobre el robot Sofía. Dice, ¿para qué fue creada la robot Sofía? Ha sido diseñada para aprender a adaptarse al comportamiento humano y trabajar satisfactoriamente. ¿Qué es lo que busca? Busca combatir las explotaciones, tanto como animal, infantil y trata de personas. ¿Dónde fue creada Sofía, la robot? Sofía fue creada en la sede de Hong Kong. ¿Qué idiomas habla Sofía, la robot? La robot Sofía es capaz de hablar el inglés y el chino. Su piel está hecha de silicona, conectada a una serie de circuitos y actuadores que le permiten mover su rostro y adaptar expresiones faciales. Puede mostrar más de 62 expresiones faciales. ¿Qué puede hacer la robot Sofía? Pues Sofía es un robot que puede entablar conversaciones, imitar expresiones faciales y hacer chistes. El software de inteligencia artificial de los robots hace que mantengan contacto visual, reconozcan caras y sean capaces de simular la personalidad humana. Gracias. Ruth, ¿tú fuiste la que me escribió que no tenías cámara?
Sí, Miss, lo que pasa es que mi luz se ha malogrado y solo estoy con la lámpara y no alumbra bien. Se hizo el intento de prender la cámara. Bien, entonces este es Licenciada, la que está con Nova, ¿verdad? faltó exponer la compañera Edith. Edith Sí. Noa, bien. Entonces también, miren ustedes qué tal avance del hombre también, ¿no? Robot humanoide. Esperemos pues que no avancen mucho, en verdad, ¿no? Que lleguen a suplir gran parte de las acciones que realizamos nosotros. Serán solo seres no, artículos sin sentimiento, pero que tienen muchas funciones. Son múltiples para hacer cualquier acción. Esperemos que no sigan avanzando en este sentido, Evelyn y Ruth. Bien, jóvenes, hasta acá hemos avanzado nuestro tema. Vamos a continuar con las exposiciones la próxima semana. Ya, no se preocupen por ello. Todos van a trabajar o todos van a presentar sus trabajos. Voy a mencionar a quienes no he anotado en lista hoy día. Castillo Chaparro, Chacalcaje Tipiana, Córdoba Aguilar, Coria Agüero, Hernández Huayanca. Miss, aquí estoy. Hernández Huayanca. Sofía. Ya, hija, disculpa. Ya te anoté, Sofía. Medina Yayico, Mendoza Cuache, Muñoz Quispe, Noa Aquí estoy, Anam, profesora, Mendoza Cuache. Mendoza Cuache. ¿Es la segunda vez que ingresas al Zoom? No, profesor, he entrado con anterioridad. Ya. Ormeño Siguas, Reyes Alfaro, Isasi Fernández, Zapata Hernández. Miss, acá estoy, Zapata. Lady. Sí. Bien, hija. Hernández, llamó. Ayala Jiménez, Flores Vázquez, Hernández Flores, Huayanca Saldaña, Ramos Melgar, Ramos Rodríguez, Sánchez Díaz. A quienes he llamado son los que no había logrado anotar y también ya hice las correcciones debidas. Muy bien, jóvenes. Miss, buenas noches. Isasi Hernández ya se retiró de la carrera, no va a estudiar. Isasi Hernández. Sí, Miss. María Fernanda. Sí, Miss. Bien, hija, gracias por avisarme. Bien, jóvenes, buenas noches, hasta la próxima semana. Licenciada, una pregunta. Dime, hija. Sobre la Yadira. tarea me dice detalla el invento que escogiste de tu exposición. Ya. En mi Este de caso acá. fue... Este invento. Este invento. Ustedes lo van a, las que han presentado sus diapositivas, la pasan a PDF y la pueden subir. Esa es la tarea de esta semana. Este invento quiere decir que todos tienen que tener su trabajo ya terminado, porque yo podía haber llamado a cualquiera el día de hoy, sino que he estado aceptando a los voluntarios. Ya, entonces, Profesora, dime, disculpe, Sofía. y, los que no han expuesto igual subimos. Igual suben, igual, porque ustedes van a exponer de todas maneras. Aún nos queda la próxima clase siguiente con inventos. Buenas tardes. Buenas noches. Cuídate. Hasta luego, licenciada. Cuídense. Ah, ya, Miss. Miss, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Milene. Chao, chao.